Así como lo leíste en el título. Este gachatuber admitió en pleno directo ser un pedófilo. Con un poco más de 21 años, admitió que le gustaba una menor de edad. Exactamente 15 años tenía ella y él decía que pensaba cosas turbias con su voz y el de ella juntos. Este es el caso de Dylan Musical. En un rincón de mi alma crece el amor, una llama ardiente llena de emoción. Sí, escuchaste bien. Este creador de contenido tenía una relación con una menor de edad y cuando le preguntaron cuántos años tenía, literalmente no supo qué decir. En la vida real, ¿qué edad tiene? Bueno, en la vida real somos más que amigos, o sea, somos mejores amigos, o sea, ella y yo. ¿Qué edad tiene? Pues tiene como 15, pero yo tengo 20 en la vida real, pero Lo que empezó como un simple directo hablando de IA, terminó convirtiéndose en una de las polémicas más turbias de los últimos meses en la comunidad. Para empezar, primero necesitamos el contexto de quiénes son ambos. Y bueno, empezamos por Dylan, quien era un gachatuber de Perú que solía subir canciones al estilo de Disney supuestamente hechas por él mismo, también historias tenía en su momento más de 2000 suscriptores en su canal de YouTube. Y por el otro lado tenemos a Lucky797, quien es actualmente una gachatuber de Francia que sube series y principalmente vídeos, participando en castings de series gacha y eso. Ella es relativamente conocida también, y cuenta con unos 4700 suscriptores. Bueno, a los dos se los relacionaba públicamente porque ellos tenían un ship juntos, pero que nadie de la fuera sabía la diferencia de edad que tenían ambos. Todo comenzó cuando una seguidora de Alex, llamada Vane, comentó que Dylan usaba covers generados con IA, engañando a su audiencia por así decirlo. El escándalo parecía ser solo sobre música hasta ese momento. En ese directo de Alex FTS, le pregunta a Dylan que quién su pareja, ya que alguien mencionó un detalle clave que pocos sabían. Y es que Lucky, la supuesta pareja de Dylan, tenía tan solo 15 años. Alex FTS, sorprendido, le preguntó directamente a Dylan cuántos años tenía Lucky, para ver qué decía y su reacción fue extraña. ¿Estás diciendo que tienes de novia una de 15 teniendo 20? Bueno, en gacha, pues básicamente en gacha. No, vamos a ver. Antes no especificabas que era gacha, decías en general que era tu pareja. ¿Cómo así? Bueno, básicamente Lucy y yo somos pareja en gacha, pero en la vida real somos mejores amigos. Tartamudeó, intentó desviar la conversación y, al final, solo dijo que la veía como su mejor amiga. Al mismo Dylan le costaba decir la edad de Lucky, trabándose en la explicación muchísimo. A medida que se descubría más información, las cosas se iban poniendo más turbias. En chats privados y estados de WhatsApp, Dylan se refería a Lucky como su novia, diciendo que la amaba y que no sabía qué haría sin ella. Lucky, por su parte, tenía un comportamiento extraño. Porque aunque decía que no quería estar con Dylan, respondía a sus mensajes de amor y hasta compartía imágenes de sus personajes juntos. Y lo peor, hicieron un fandub más 18 juntos de un anime. Que ustedes habían hecho un fandub más 18 o algo por el estilo. Me gustaría saber si esto es verdad o más a profundidad sobre esto, no sé. Bueno, fue un fandub en el que no era nada de rule ni nada, pero era como, se escuchaba un gemido al final. Dios. Esto se los estamos resumiendo, pero está en detalle en estos dos directos principalmente. Luego, Gachi confrontó a Dylan por un mensaje donde un amigo suyo afirmaba que, si Dylan lo ignoraba, él se iba a desvivir. Al principio, Dylan fingió problemas con su micrófono para evitar responder. Por esto he sacado algunas conclusiones, así que me gustaría saber qué carajo con esto de parte de Dylan. A ver, ¿qué tienes para decir al respecto de todo eso? Dylan, está silenciado por si las moscas. Dios mío. Pero cuando finalmente habló, admitió que era cierto lo que decía su supuesto amigo. Dylan, ¿lo hiciste Bueno, la verdad, sí o no? explico mucho. O sea, ¿lo hiciste sí o no? Bueno, sí. ¿Es verdad que le dijiste a un amigo tuyo que te ibas a desvivir si no podían hablar? Bueno, pues, en verdad, pues, sí. Dios, ok, está bien. Pero lo más perturbador fue cuando Lucky confesó que nunca quiso ser pareja de Dylan, pero que lo hacía porque él la convencía y no quería hacerlo sentir mal en resumen.
Aquí es donde todo toma un giro aún más oscuro. Cuando Dylan descubrió que Lucky tenía un novio en la vida real, empezó a enviarle mensajes manipuladores, diciéndole cosas como, no sé qué haces con él, pero vete. O también cosas del estilo. Hola Lucky, ahora estoy triste y solo porque ya no estás conmigo. Ahora veo que estás con Phoenix. Literalmente, intentaba hacerla sentir culpable de no querer estar con él. Lucky explicó que Dylan se ponía celoso, que le decía que no sabía qué haría sin ella y que, cuando se enteró de su novio real, amenazó con hacerse daño. Dylan, después de pensarlo, admite que sí le hizo daño a Lucky y que se siente mal por ello. Y bueno, durante esos días se lo pudo ver a Dylan intentando defenderse o desdecirse de lo que ya había admitido. Y a pesar de haber dicho que se iría del internet, jamás lo hizo. De hecho, actualmente tiene un canal llamado Dylan Arcade. Que de hecho, en el primer vídeo de este canal, que fue más o menos unas 2 semanas después de todo lo ocurrido, sube un vídeo presentación, y en este para evitar el hate, borra la sección de los comentarios. Además de dejar esta aclaración ridícula en su descripción XD. Dylan insiste en que no quiere que nadie esté en peligro y que lamenta todo lo sucedido como para variar. Nos quedan después de haberles hablado de este caso. ¿Piensas que Dylan aprendió algo de toda esta funa? ¿O simplemente se cambió de comunidad para evitar problemas? Te quisiéramos leer en comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video. Tú eres mi inspiración, mi corazón. Juntos conquistaremos cualquier adversión. Eres el rayo de luz que ilumina mi camino. Con tu amor todo es posible, no hay destino. Nuestro amor es puro, lleno de determinación. Una melodía eterna, sinónimo de pasión.